Hola, bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo. Hoy os voy a dar una serie de consejos a aquellos que estáis aprendiendo a utilizar la remalladora que os ayudarán bastante a que le vayáis cogiendo el tranquillo y le cojáis ritmo a la cosa. Lo primero que tenéis que saber cuando estéis manejando una remalladora es que es un aparato mucho más complicado de manejar que una máquina de coser. Tiene unas agujas que van dobles y una cuchilla. Eso quiere decir que la diferencia que tiene una remalladora de una máquina de coser es que una máquina de coser normalmente tiene una única aguja, con lo cual te permite pivotar la tela en cualquier dirección. Sin embargo, la remalladora no la puedes pivotar en toda dirección, entonces el tema de las curvas lo trabaja peor. Porque si habéis utilizado alguna vez una remalladora os daréis cuenta de que cuesta, porque aquí están las agujas, aquí está la cuchilla. Hay aproximadamente un par de centímetros de distancia entre una y otra, entonces eso hace que el tejido sea más difícil de maniobrar con él a la hora de coser. Así que mi primer consejo va a ser a la hora de coser cosas con curvas, como por ejemplo las sisas. La parte de los costados no hay ningún problema, estos son costuras rectas y las podéis hacer directamente con la remalladora. Sin embargo, aquellas costuras que tengan curvas, como por ejemplo las sisas, yo os recomiendo que las cosáis primero con la máquina de coser y una vez ya que las tengáis cosidas, lo rematéis con la remalladora para que os lo deje bonito. En este caso se ve bastante bien, porque yo lo cosí con un hilo de color rosa, que es el que veis aquí. Yo lo dejé cosido, además, si se te queda algún pliegue o algo de ese tipo, lo podéis corregir. Y si lo habéis hecho con la remalladora no, porque os va cortando la tela. Aparte que deshacer esto es prácticamente imposible. Así que como las mangas son difíciles de poner, lo primero que se recomienda hacer es coserlo tranquilamente con la máquina de coser y una vez ya que lo tengáis hecho, ya le pasáis la remalladora al resto lo más apurado que podáis, no hace falta que lleguéis a la costura, como veis, y con eso ya os ayudará a trabajar cualquier tipo de curva con la remalladora. Mi segundo consejo tiene que ver con el enhebrado de la remalladora. En el canal ya tengo publicado dos vídeos acerca de enhebrado de remalladoras. Uno, el enhebrado de esta remalladora que tengo aquí, y luego el de mi remalladora antigua, que es una remalladora que tiene un enhebrado más corriente y que los podéis consultar porque os lo voy a dejar en la descripción. El problema de enhebrar una remalladora es que cuesta mucho trabajo. Tienes 4 hilos, tienes que meterlos por muchos recovecos, etc. Y hay dos formas para enhebrar la remalladora: el enhebrado completo y el enhebrado rápido. El enhebrado rápido básicamente consiste en cortar los hilos que van a las agujas y quitarlos para luego sustituirlos por los hilos normales. Pero los de las áncoras, que son los realmente difíciles de enhebrar, lo que tienden a hacer es cortarse por aquí, pones el carrete nuevo, lo atas con un nudito, tiras de los hilos y bueno, ya los hilos te pasan por su recorrido normal y no tienes que dedicarle mucho tiempo a hacer ese tipo de enhebrado. El problema del enhebrado rápido es que bueno, sí te quita mucho trabajo y mucho tiempo, pero si siempre estáis enhebrando la remalladora con el sistema de enhebrado rápido, se os va a olvidar enhebrarla con el sistema normal. Y eso no puede ser, porque claro, si en algún momento no la enhebráis bien o se os parte el hilo o lo que sea, no vais a poder enhebrar vuestra remalladora. Entonces, mi recomendación es que cada cierto tiempo enhebréis la remalladora en el modo completo. Otro consejo muy importante es que mantengáis siempre limpia la remalladora. La remalladora lo que tiene es que va cortando tejido, entonces siempre genera mucho polvo. ¿Veis? Bueno, pues os recomiendo que la remalladora cada cierto tiempo le deis una buena limpieza, quitéis si se os ha metido alguna bola de pelusa o lo que sea, se la quitéis manualmente. Yo tengo, por ejemplo, un cepillo de dientes en el que, bueno, pues cada cierto tiempo le paso por la parte interna y lo dejo limpito. Esto en la máquina de coser no tiene mucha importancia, pero en la remalladora puede hacer que en un momento dado se os atasquen los hilos o se os desenhebre o le pase cualquier cosa a la máquina, entonces es conveniente que la tengáis bastante limpia. En cuanto a los hilos que necesita una remalladora, bueno, como habréis visto, si tenéis una, es que gasta mogollón de hilo. Entonces, los carretes pequeños no merecen la pena, puesto que, primero, hay que meterle 4 o incluso 3. Hay veces que la remalladora te permite coser con 3 hilos en lugar de 4, pero esto ni siquiera os va a servir para coser una única prenda. Entonces, lo conveniente será tener conos grandes, que son también más manejables, puesto que los pequeños tienden a bailar en la remalladora. Pero también tenéis que tener en cuenta la calidad-precio de los hilos que vais a coger. Conviene que tengáis hilos de mucha calidad para que no se os partan los hilos ni tengáis problemas con la remalladora, pero bueno, como requiere mucha cantidad de hilo, bueno, pues tendréis que tener cuidado porque tampoco cogáis un hilo demasiado caro. Pero lo fundamental es que los hilos tengan cierta resistencia, no se partan enseguida, porque como se os parta el hilo
en mitad de la costura pues habría que volver a enhebrar de nuevo, y es lo que nunca queremos con una remalladora, tener que enhebrar porque es muy complicado. Así que los hilos tienen que ser de calidad y tienen que ser relativamente nuevos, porque mirad lo que pasa con los hilos viejos, que se parten con verlo. Utilizar un hilo viejo o de mala calidad en una máquina de coser pues da bastante trabajo, porque se te está partiendo el hilo constantemente y tienes que enhebrarla cada 2x3. Pero es que en una remalladora esto es fatal, porque no te va a permitir trabajar en condiciones, y el enhebrado de la máquina de coser no tiene nada que ver con el de la remalladora. El de la remalladora te va a llevar muchísimo más tiempo. Entonces, si tenéis algún hilo de coser que esté muy viejo y que se parta enseguida, tiradlo y no lo utilicéis en ninguna de vuestras máquinas. Además, siempre que trabajéis con la remalladora, tenéis que probar cómo funciona en el tejido, pero no en la prenda. Siempre tened un retalito a mano para probar la remalladora previamente. Y lo mismo, si vais a remallarlo con la tela doble, en el retal que vayáis a usar, también utilizad la tela doble. Si el remallado va a ser de adorno, que va a ser simple, pero veis cómo queda, primero en un retal aparte. ¿Por qué? Porque puede que os falle la remalladora, o no quede bien sujeta a la tensión, no me haga ondas, o simplemente puede dar acabados diferentes a lo que deseáis, porque la remalladora tiene mucha sensibilidad a la hora de trabajar diferentes tejidos. No pasa como con la máquina de coser, que muchas veces dejamos la tensión en el punto medio y generalmente no hay que tocarla. En la remalladora sí. Entonces siempre, antes de probar en la tela de verdad, tenéis que probarlo en una tela aparte y en las mismas condiciones en las que vais a trabajar con la prenda definitiva. Por último, os voy a dar una serie de consejos acerca de seguridad con la máquina de coser. Es fundamental que cuando estéis trasteando con ella no la tengáis encendida, es decir, que esté apagada, porque estamos trabajando, aparte de con agujas que se clavan, con una cuchilla. Y esto, si nosotros la tenemos encendida y casualmente le damos al pedal, nos podemos lastimar, nos podemos herir y, hombre, tampoco nos interesa. Así que siempre que trasteéis con la remalladora, hacedlo con la remalladora apagada. También es importante no dejarla mucho rato encendida y sin vigilar, porque este aparato se calienta bastante. Siempre mirad las instrucciones de vuestra remalladora antes de empezar a trabajar con ella, porque habrá cosas en las que no caigáis. Por ejemplo, si estáis trabajando en periodos de muchísimo calor o con una ola de calor, conviene que no trabajéis con ella demasiado tiempo, puesto que el motor interno se recalienta y puede que se os estropee la remalladora. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos, conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal, como una lista de reproducción, y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Bueno, y con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Ha sido muy cortito, pero yo creo que era fundamental tener un vídeo de remalladoras, que lo trabajo poco en este canal. Y bueno, si os ha gustado, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!